La paz esté con ustedes. Amigos, las lecturas de este cuarto domingo de Adviento son muy dramáticas y nos sitúan justo en el corazón de un misterio central en la Biblia, que es el misterio de la providencia de Dios. Que Dios cuida este mundo, pero a menudo de un modo que a nosotros nos confunde. ¿Por qué? Porque Dios juega un juego sutil y de largo plazo. Así es que Dios es un Dios que realiza promesas, sí, efectivamente, y permanece fiel a ellas, pero a menudo no llegan al modo que nosotros las esperamos. Él juega un juego de largo plazo, y es por esta razón por la que tenemos que esperar. Y es por ello que estas lecturas tan importantes aparecen en este cuarto domingo de nuestra época de espera de Adviento. La primera lectura entonces de 2 Samuel nos retrotrae alrededor del siglo X a.C. Esto es aproximadamente 1000 años antes de Jesús, 600 años más o menos antes de Platón y Aristóteles y 500 años antes de Buda, la época del rey David. Escuchamos sobre David, está instalado en su palacio, en su nueva ciudad capital, Jerusalén, finalmente sus enemigos dominados, y ahora sus pensamientos se tornan al Señor. Escuchen. ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Lamentándose de esto, David se decide. Quiero construir una gran casa para el arca de la alianza, quiero construir un gran templo. Ahora, por supuesto, recuerdan el arca. Estamos retrocediendo ahora 200 años antes de David. Los israelitas la construyen en lo inhóspito, alberga las tablas de los 10 mandamientos. Es la gran presencia permanente del Señor entre ellos. Ha acompañado a Israel todos estos años de su deambular y de sus guerras y todo eso. Y ahora David dice, aquí estoy completamente instalado, necesito construir una casa para el Señor. E inicialmente Natán, su profeta en la corte, le dice, adelante, es una buena idea. Y ciertamente parece ser una idea muy noble. David no está buscando algo para sí mismo, sino que está buscando algo para el Señor. Pero luego, esa noche, Natán tiene un sueño en el cual el Señor le habla y le dice muy claramente que no es de su deseo que David construya un templo. Dice, yo te saqué del cuidado de los rebaños de tu padre, te saqué de ser un pequeño niño pastor para ser el pastor de mi pueblo Israel. Pero no es mi voluntad que construyas una casa, sino que, Dios le revela a Natán, le voy a pagar con la misma moneda, pero de una manera muy gentil. Esto es lo que le dice. El Señor manda decir que establecerá una casa para ti. Así que el plan de David, voy a construir una casa al Señor. No quiero eso, Salomón la construirá. Veremos eso entonces, efectivamente quiere que el hijo de David construya una casa, pero no tú, David. De hecho, yo voy a construirte una casa y está haciendo un juego de palabras acá, no una casa física, sino la casa de tu dinastía. Escuchen. La casa de David durará para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Ahora, pónganse en el lugar de un personaje del Antiguo Testamento como David. No existe otra promesa que pueda ser más extravagante que esta. Que su nombre permanecería, que el trono que había establecido para sí mismo, y luego de todas esas batallas con Saúl y tantos altibajos, el trono de David duraría para siempre. Fue la promesa más extraordinaria, extravagante que Dios pudiera hacer. Y ciertamente, la casa de David duró por un tiempo bastante largo. El tiempo de David, siglo X a.C., hasta aproximadamente el año 587 a.C., cuando los babilonios arrasaron Jerusalén, destruyeron el templo y terminaron la línea davídica. Fue un buen recorrido, 400 años. Piensen si ahora nuestro país fuera por otros 150 años. Dirían, bueno, qué recorrido extraordinario. Pero terminó. De hecho, si quieren ver los detalles de esto, vayan a 2 Reyes y la terrible historia de Sedecías. Es el último rey de la línea de David. Sus hijos son muertos delante de él
lo dejan ciego y luego es conducido encadenado a Babilonia, donde muere en el exilio. Les recuerdo, lo comenté la última vez, el desastre del cautiverio de Babilonia, el final de la clase política dirigente de Israel, la destrucción de su ciudad capital, la quema del templo y, se nos va a pasar por alto, pero no a ellos, el final de la línea de David. ¿Qué sucede entonces con la promesa de Natán? ¿Qué sucede con lo que Dios le reveló a David? ¿Que su trono duraría para siempre? Eso fue parte del desastre psicológico y espiritual del cautiverio de Babilonia. El exilio y muerte de Sedecías, la línea davídica había finalizado. De acuerdo. Este es el asunto. Y es una cosa extraña. A pesar de este hecho, Israel continuó meditando sobre 2 Samuel capítulo 7. A pesar de la muerte de Sedecías, a pesar del final de la línea davídica, preservaron la memoria de la profecía de Natán. De hecho, esto es interesante. 2 Samuel, como gran parte del Antiguo Testamento, fue finalmente transcripto, porque existía probablemente de forma oral, de diversas maneras, pero finalmente fue transcripto en la forma que hoy lo conocemos, después de que terminó el exilio de Babilonia. ¿Ven qué extraño es eso? Aquellos que finalmente lo transcribieron sabían que la línea davídica había finalizado y, sin embargo, preservaron en su texto más sagrado esta promesa. Continuaron esperando contra toda esperanza que esto aún podría ser cierto. De acuerdo. Ahora, adelantemos desde aquel punto otros 500 años. Y llegamos a un pequeño pueblo en la parte norte de la Tierra Prometida, en el territorio más israelita, a un pequeño poblado llamado Nazaret. Escuchamos que un ángel del Señor, de nombre Gabriel, se aparece a una joven doncella. Tal vez tenga 15 años, más o menos. Está comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David. Sus oídos se están despabilando. La casa de David. Aunque la línea había terminado con Sedecías, todavía la casa de David misteriosamente perduraba, ¿cierto? Piensen aquí tal vez en la gente hoy en Francia que dice que aún hay descendientes de Luis XVI dando vueltas y que la casa de los Borbones aún persiste, aun cuando políticamente estén lejos del poder. La casa de David, que aún tenía un matiz mágico para ellos. Bueno, esta joven virgen, comprometida con un hombre de la casa de David, pertenecería entonces ella misma, hablando legalmente, a la casa de David. ¿Qué le dice el ángel Gabriel a ella? Lo sé, hemos escuchado estas palabras miles de veces, y cuando escuchamos este evangelio, probablemente pasan desapercibidas en nuestras mentes, o si el ángel le dice toda clase de cosas lindas, piadosas a María. Escuchen lo que dijo. Primero de todo, saludándola como llena de gracia. ¡Qué caritomene! Una de las descripciones más hermosas, poderosas de toda la Biblia. Nadie en la Biblia, salvo Dios, tuvo un título tan eminente como ese. Significa llena de gracia. Lo repetimos, ya que estamos cada vez que rezamos el Ave María. Dios te salve María. ¡Qué caritomene! Llena de gracia. Luego dice que ella concebirá y dará a luz un hijo. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿De acuerdo? Pero luego llega el giro inesperado, que de nuevo podríamos pasar por alto, pero créanme, ellos no lo pasaron por alto. Escuchen. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Parecía que estaba todo terminado con la muerte de Sedecías. Parecía que la línea davídica, que había tenido un buen recorrido, pero que llegó a un fin, y pareciera la profecía de Natán no es cierta, pareciera entonces que el Señor no es fiel a sus promesas. No, dice este ángel ahora del modo más sorprendente. ¿Quién hubiera imaginado que la línea davídica continuaría a través de esta
virgen de Nazaret, comprometida con un hombre de la casa de David, que daría a luz un hijo que tendría el trono de Jacob y cuyo reino permanecería para siempre. Dios es fiel a sus promesas, aun cuando les tomó un largo tiempo verlo. Dios es fiel a sus promesas, aun cuando sucedió del modo más sorprendente. Dios dijo a David, voy a construir una casa. Y ahora vemos que 400 años de sucesión de reyes davídicos no era exactamente la casa de la que estaba hablando. Era, si se quiere, una especie de símbolo o precursor de aquello. ¿Cuál es la verdadera casa? La verdadera casa es el cuerpo de su Hijo, el cual Dios mismo se complace en habitar y al cual invitará al mundo entero. La casa de David es Cristo mismo y, por extensión, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. ¿Y no tenemos acaso la garantía del mismo Cristo de que construiría esa iglesia sobre una piedra y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella? Ahora vemos, y nosotros que hemos heredado 2000 años de tradición de la iglesia, ahora sabemos de qué trataba la profecía de Natán. Ahora sabemos cuál es la verdadera casa de David. Es la iglesia, el cuerpo místico de Jesús. Y efectivamente este permanecerá para siempre. En este espacio sagrado encontramos nuestra seguridad y encontramos nuestra paz. Sé que cuando miramos nuestra historia y nuestro tiempo y nuestras vidas, estamos tentados de decir, no hay un Dios cuidando las cosas y proveyendo las cosas. Citaremos a Macbeth, es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y furia y que no significa nada. No, contesta siempre la gente bíblica. No. El Dios providencial, fiel a sus promesas, es el Señor de la historia. La revelación de sus designios, sin embargo, podrá no ser lo que esperamos, y ciertamente no lo será en los tiempos que esperamos, pero en una actitud de anticipación esperanzada. Esperamos por su cumplimiento. Qué maravilloso, en este cuarto domingo de Adviento la Iglesia nos da esta meditación sobre la casa de David, el trono de David que permanecerá para siempre, Cristo el Señor y su cuerpo místico, la Iglesia. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.